Bien. Entonces, como les comenté, vamos a arrancar a ver estos modelos de elección discreta, pero solamente nos vamos a acotar al mundo de los binarios, porque los de elección discreta pueden ser un poco más generales. Les coloco algunos ejemplos. Digamos que nosotros quisiéramos tomar la decisión de comprar o no comprar un seguro. Pues esto lo haríamos y las personas lo harían en base a la utilidad que le verían a comprar este seguro o no hacerlo. Es decir, acá subyacente va a haber una variable latente que muchas veces pues, nosotros hemos hablado en microeconomías, etcétera, que es pues, la utilidad, ¿cierto? Pero en términos binarios, solamente de si se da el evento o no se da el evento. Si se llega a dar, pues sabemos que hay más utilidad de que no se llegue a dar. También podría ser de la forma de pagar un crédito o no. Sin embargo, pues esto de pagar el crédito no necesariamente es en términos binarios de si se paga o no se paga, porque también podría haber algo así como número de días de mora que existen para pagar este crédito, o algo así como se pagó cierto porcentaje del crédito al final, no todo el crédito. Pues si tuviéramos eso, número de días de mora o porcentaje de crédito, pues nosotros podríamos pasar esto a binario, a unos y ceros, y decir, bueno, si tiene 0 días de mora, 0, y si tiene algún día de mora, 1. Podríamos hacer esas transformaciones. O si también tuviéramos algún porcentaje del crédito, pues podríamos hacer las transformaciones para pasarlo a binario, a 0 o 1. De forma general, esto, como decimos, número de días que entra en mora, eso es una elección que es discreta, es número de, entonces solamente puede adoptar valores de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Otro tipo de decisión podría ser la utilidad de votar por un candidato o no hacerlo, desertar de los estudios o no hacerlo, etc. Entre estas que les contaba del número de eventos, estas tienen una distribución de Poisson, que sostienen otros modelos particulares para ellos. Se puede utilizar igualmente mínimos cuadrados ordinarios como una aproximación a estos modelos de Poisson que son de Comté para modelar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Bien, existen otro tipo de variables discretas que se denominan multinomiales. Entonces, supongan ustedes que en una encuesta nosotros le preguntamos a las personas, ¿usted qué medio de transporte utiliza? Si caminando, bicicleta, automóvil o transporte público. Acá pues, se pueden definir más categorías. Y le colocamos de forma arbitraria algunos números a esto, o solamente lo dejamos en texto. No hay problema. Esto le podríamos poner 1, 2, 3 y 4. Y no es que acá un cambio de 1 a 2 tenga alguna implicación. Es solamente nosotros cómo lo codificamos. No tiene para nada ninguna implicación. Entonces, otro tipo de decisión, que acá no solamente vamos a tener una alternativa, como sucede en el binario, 1 o 0, sino que podemos tener múltiples alternativas. Si tuviéramos una variable de este estilo, podríamos pasarla a variables binarias, tan solo codificando, digamos que le colocamos 1, pues podríamos decir generar una nueva variable que sea caminando, si la persona se va a la casa caminando o toma transporte siempre caminando. Entonces, 1 si camina, 0 de lo contrario, 0 para todas estas otras categorías, dependiendo de lo que nosotros querramos analizar. Existen modelos especializados para tratar de modelar esto. No los vamos a ver, sino que solamente nos vamos a quedar con los binarios, porque igualmente pues, podemos pasar de esto a los binarios. Entonces, de cierta forma, esos son más flexibles. Lo otro tipo de elección discreta que podría existir es una elección ordenada. Es decir, que acá cuando le colocamos 1, 2, 3 y estas cosas, el cambio de 1 a 2 o de 2 a 3 sí implica un cambio en la intensidad de la variable. No van a ser categorías arbitrarias. Por ejemplo, acá la encuesta de calidad de vida pregunta algo así como ¿qué tan feliz es usted? Y pone 5 categorías, de 1 a 5. Entonces uno para pasar esto a binario
pues puede tomar decisiones que de cierta forma serían arbitrarias, algo así como si coloca uno, si está muy infeliz, le podemos colocar uno y cero de lo contrario, o algo así como si es de 2 para abajo, le colocamos uno, de lo contrario cero, y así. Pero podemos pasarlo a decisiones binarias. Entonces, en este orden de ideas, también nosotros podríamos, de esa misma forma, que sería un poco arbitrario hacerlo, y puede que en la práctica uno tenga razones para hacerlo, pasar variables continuas a binarias. Entonces, algo así como si tenemos salario de los individuos, que en principio lo tratamos como una variable aleatoria continua. Esto lo podríamos pasar a binario solamente trazando un umbral, un corte, que nos diga de acá en adelante 1, de acá para atrás 0. No sé si hasta acá tienen alguna inquietud. No, profe, por ahora no. No, señor. Bien, perfecto. Entonces, como les comenté con estos modelos de elección binaria, vamos a tratar de establecer y modelar este componente que es la utilidad, esa variable latente que es la utilidad. Entonces, muchas veces estos individuos, al tratar de maximizarla, se encuentran sujetos a restricciones presupuestales que les limitan su acción. Por ejemplo, si un individuo considerara la posibilidad de trabajar o de no trabajar, o de cuántas horas trabajar, e implícitamente tratara de decidir cuántas horas dedicar a ocio, a otras actividades que no sea trabajo, todas clasifiquémoslas en algo que lo vamos a llamar ocio. Lo que haría el individuo es tratar de maximizar U de C, donde C va a ser el consumo que la persona tendría, consumo de bienes y servicios, y el consumo de horas de ocio. A esto lo vamos a llamar L de leisure, sujeto a una restricción presupuestal, que esto nos dice el valor de todo lo que yo voy a consumir va a ser igual al ingreso que tengo por todas las horas que trabajo. Entonces este salario podríamos pensar que es salario por hora, y H va a ser el número de horas de trabajo ofrecidas por este individuo, más R, donde este R van a ser los ingresos no laborales del individuo. ¿Se les ocurre alguna especie de ingresos no laborales de un individuo? ¿Cómo Que alguien tenga podría una casa pensar? arrendada, ¿no? Podría ser algo así como rendimientos de capital, algo por el estilo, exacto. También podría ser algo así como herencias. Todo esto iría acá en R, que sea ingresos que la persona puede llegar a disfrutar, pero no tiene que trabajar por ellos. Esta sería la primera restricción presupuestaria. Todo lo que consumo pues está limitado por qué tanto trabajo y qué tanto ingreso tengo por fuera de mi trabajo. Y otra restricción sería una restricción, digamos, en términos de tiempo, que esto es todo el tiempo que yo puedo disfrutar o en ocio o en trabajo, pues va a ser este L0. Que en principio, pues podríamos, si acá estamos hablando de días, pues esto sería 24 horas, ¿cierto? La podemos dedicar. Estas 24 horas, un tiempo a trabajar, un tiempo a ocio y otro tiempo a trabajo. Bien. Entonces, si nosotros hacemos la maximización de estas cosas, etcétera, así como ustedes lo han hecho en micro, pues podemos combinar estas dos restricciones. Si reemplazamos este H aquí, nos va a quedar una única restricción, entonces va a ser más fácil de maximizar. Y uno va a llegar a una condición de este estilo, que es utilidad marginal del consumo sobre la utilidad marginal del ocio, va a ser igual al salario real del individuo. Es decir, que el individuo está dispuesto a trabajar y a sacrificar, bueno, consumo por horas de ocio,
en la medida que esto sea igual al beneficio, en términos reales, que tendría por el consumo y pues por su trabajo, a su salario. Si esto fuera mayor, esta cosa fuera mayor, pues seguramente la persona tendría más beneficios de consumir más y a medida que aumenta su consumo, pues va a disminuir la utilidad marginal de su consumo, porque esto es decreciente. Entonces se llegaría a la igualdad. Si esto fuera negativo, si el salario real fuera mayor a la utilidad marginal del consumo relativo a la utilidad marginal del ocio, pues entonces la persona ahora debería eliminar consumo y esto hace que la utilidad marginal del consumo se eleve, ¿cierto? Entonces las dos cosas quedarían iguales. Esto en términos matemáticos, esta expresión, la podemos graficar. Esto es algo así como la pendiente de la función de utilidad o en este caso, de la curva de indiferencia, es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Bien, entonces, un individuo que quisiera maximizar su consumo y su ocio, pues debería seleccionar en términos óptimos esta cantidad de ocio y esta cantidad de consumo, donde las pendientes sean iguales. Bien, pero resulta que debido a esta restricción presupuestal y a este término de ingreso no laboral, esta restricción presupuestaria no es una línea continua, sino que llega hasta cierto punto y este punto también está limitado por el máximo, eh, la máxima cantidad de horas que puede llegar a trabajar esta persona. Si, por ejemplo, existiera un individuo con estas preferencias, con este mapa de indiferencias, que quisiera ubicarse aquí en este punto, pues tendría es que tener más ocio de lo que le permiten la restricción de tiempo. Entonces, este punto es imposible. Pero puede que exista esa preferencia en los individuos. Entonces, todos los individuos que tengan preferencias que se ubiquen en esta línea azul punteada, pues en realidad van a decidir en no participar en el mercado laboral, porque participar no les va a dar tanta utilidad como la utilidad que les da el ocio por hacerlo. Entonces todos se van a ubicar en este punto azul. Los demás, los que decidan participar en el mercado laboral, pues se van a ubicar aquí en todo este rango. Entonces, si nosotros tuviéramos una variable en términos empíricos de si una persona decide trabajar o no decide trabajar en el mercado laboral, lo que implícitamente estaríamos viendo es este cambio en las decisiones, este quiebre abrupto en las decisiones. No sé si hasta acá tienen alguna inquietud. No, profe, no, señor. Bien, perfecto. Entonces, vamos a definir a U estrella como una variable latente denotada como utilidad. Entonces, pues hablando, conectándolo con el ejemplo anterior, esto puede ser una combinación de consumo y ocio. Y esta variable latente de utilidad, pues es una variable continua. Esto podríamos modelarlo utilizando pues el modelo clásico de regresión lineal y diríamos que este U estrella es igual a X beta más U. Pero nosotros únicamente vamos a observar, no la utilidad. No sabemos cómo medir eso, ni siquiera, tal vez podemos preguntarle a las personas la felicidad o algo por el estilo que también se siente en su percepción, pero eso sería difícilmente comparable entre individuos. Lo que observaríamos al final sobre esto es la decisión de si la persona decide trabajar o no decide trabajar. Entonces podremos definir otra variable y que sea igual a 1 si la utilidad es mayor a 0 y 0 de lo contrario. Entonces esta sería una variable binaria, solamente unos y ceros. Bien, entonces la probabilidad del evento de que la persona trabaje, esto lo podemos
modelar de esta forma, la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional a todas las características de este individuo, pues sería igual a la misma probabilidad de que la utilidad sea mayor a 0, condicional a las características del individuo. Y fíjense que si esta utilidad es mayor a 0, esto implica que U es mayor que X beta, que menos X beta. Así esto sería positivo. Bien. Existe una función que es la función de densidad acumulada. No sé si ustedes la recuerdan muy bien. Espérenme y la busco. Esta es la función de densidad de probabilidad, que es la forma de la campana, pero existe otra función que es la función de distribución acumulada, que usualmente se denota por este f de x mayúscula. El f de x minúscula es estilo la campana de Gauss, pues esto dependiendo de la distribución de probabilidad. Esta acumulada se define como la integral desde menos infinito a un punto x, cualquiera, de la función de densidad. Y este f de x va a medir la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a cierto número. Esto debería estar por aquí en algún lado. Es decir, si nosotros integramos la función de densidad, que se, hasta un punto x, lo que nos miraría la función acumulada es la probabilidad de que esta variable aleatoria x se ubique por debajo de ese valor, por lo que uno integra desde izquierda a derecha. Eso es básicamente la función de densidad acumulada. Entonces acá, esto de acá, es la probabilidad de que U sea mayor a menos x beta. La función de densidad es lo contrario. Es, digamos, la probabilidad de que una variable aleatoria x se ubique por debajo de cierto valor. Entonces, esto sería equivalente a 1 menos el f de x, que es la acumulada, evaluado en menos x beta. Entonces, esto es la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre por encima. Entonces, esto sería 1 menos la probabilidad de que se ubique por debajo. Para hacerlo un poco más claro, no, hagamos esto mejor. Qué pena este dibujo. Digamos que yo tengo esta función de densidad. Lo que tenemos allá es la probabilidad de que el error se ubique por encima de menos x beta. Entonces queremos hallar algo así como esta área. Y si lo quisiéramos hallar en términos de la función de densidad de probabilidad, y hallamos, esto quedó horrible, bueno, y hallamos la probabilidad de que esté por debajo, sería toda esta área. Entonces lo que podríamos hacer para hallar esta área sería 1 menos toda esta, y nos da esta misma área. No sé si eso queda más o menos claro. Sí, profe, sí, señor. Bien, entonces acá sería 1 menos el f de menos x beta. Ahora, como esto es menos x beta, y podemos acá suponer una función de densidad simétrica, esto sería la probabilidad de que se ubique por debajo de menos x beta. Eso es lo mismo a la probabilidad de que se ubique por encima de menos x beta, por lo que la función es simétrica.
Entonces acá esto nos quedaría f de x beta. Entonces podemos modelar esta probabilidad utilizando esa función de densidad acumulativa evaluada en x beta. Y la probabilidad de que ocurra lo contrario, de que y sea igual a 0, esto sería igual a 1 menos f de x beta. Sería el complemento de la probabilidad. Bien. Ahora, existen varias alternativas para nosotros seleccionar esta función de densidad. Vamos a ver dos alternativas. Hoy vamos a ver el modelo de probabilidad lineal. La otra vamos a ver, bueno, otra par de alternativas que es Logit y Probit. En el modelo de probabilidad lineal, muy sencillo, muy conectado con todo lo que hemos visto antes, vamos a decir que este f de x beta va a ser lineal. Entonces vamos a tener que f de x beta va a ser igual a x beta. Eso es lo mismo que hemos venido trabajando hasta el momento. Entonces acá vamos a tener que la probabilidad de que ocurra el evento condicional a x va a ser igual a x beta y la probabilidad de que no ocurra el evento va a ser igual a 1 menos x beta. Entonces acá pues vamos a estar muy tentados a utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Sí lo podemos utilizar. Tiene algunas desventajas y bueno, también tiene algunas ventajas. El principal problema con utilizar acá mínimos cuadrados ordinarios es el problema de acotamiento. Y es que acá como estamos modelando probabilidad de ocurrencia de un evento, necesitamos pues que la probabilidad esté acotada entre 0 y 1. Así como, no sé si recuerdan ustedes la prueba de Harvey, que nosotros habíamos dicho que la varianza siempre es positiva, entonces deberíamos tener estimaciones de la varianza que siempre sean positivas, que estén acotadas en el intervalo 0 infinito. Bien, entonces para eso podemos utilizar logaritmos o exponenciales. Acá va a pasar algo similar. Necesitamos que la probabilidad esté acotada en el intervalo 0,1. Entonces, en principio, si nosotros sacáramos el límite del valor absoluto de x beta, cuando esto tiende a infinito, de esta probabilidad, la idea es que esto tienda a 1 o a 0, dependiendo del signo de x beta. Sin embargo, acá como nosotros asumimos linealidad, pues podría ocurrir que si lo evaluamos, por ejemplo, la función tiene esta pendiente positiva, si lo evaluamos en un valor de x beta muy elevado, pues nos va a dar una probabilidad predicha mayor a 1. Si lo evaluamos en un x beta muy bajo, nos va a dar una probabilidad por debajo de 0. Y eso pues no puede ocurrir. Entonces, este es el principal problema de este modelo de probabilidad lineal. No sé si hasta acá tienen alguna inquietud. Más bien claro. Lo están interiorizando. Sí, profe, un momento, es que, o sea que, profe, digamos, como, no sé, qué tipo, digamos, de limitaciones habría si no corre cualquier otro tipo, o sea, este modelo con mínimos cuadrados ordinarios o cualquier otro, siempre va a ser como solo acotamiento o más cosas. No, van a haber más. Vamos a ver que hay otro par de, hay solamente otra desventaja. Es decir, esto sería, si nuestra variable dependiente es una variable dummy, unos y ceros, y nosotros utilizamos mínimos cuadrados ordinarios para eso. Eso es el modelo de probabilidad lineal. Ok. Bien. Ahora, la segunda desventaja es que acá por defecto vamos a tener heterocedasticidad. Vamos a ver por qué acá existiría heterocedasticidad por defecto. Entonces acá tenemos el modelo y igual a x beta más u, clásico, donde y va a tener una distribución de Bernoulli. Esta distribución de Bernoulli es para modelar eventos binarios, unos y ceros, como el lanzamiento de una moneda, con probabilidad P de ocurrencia del evento. Entonces, aquí con probabilidad P, el evento ocurre, es 1,
con probabilidad 1 menos P, o bueno, con probabilidad Q, que sería igual a 1 menos P, el evento no ocurre. Esta es la función de densidad de probabilidad de la distribución de Bernoulli. Es decir, que en términos del modelo, acá, si ocurre el evento, Y va a ser de 1. Y esto va a ocurrir con probabilidad X beta, ¿cierto? Porque dijimos que la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando ocurre, esto es igual a F de X beta. Y el modelo de probabilidad lineal, F de X beta va a ser X beta. O sea, ¿qué ocurriría con esta probabilidad? De que no ocurra, pues ocurriría con probabilidad 1 menos X beta. Ahora, si Y fuera 1, si ocurre el evento, acá tendríamos que el error va a ser 1 menos X beta. Si no ocurre el evento, si Y es 0, esto sería igual a que el error es menos X beta. Esto lo hago pues para obtener luego la varianza del error, que esto pues nos va a decir si existe homocelasticidad o si existe heterocelasticidad. Entonces ya sabemos el error bajo cada uno de los dos escenarios. Bien. Para encontrar la varianza del error, primero voy a encontrar en dónde está centrada. Para el caso de todas las distribuciones discretas, el valor esperado es la suma de la probabilidad de ocurrencia del evento por el valor que adopta esta variable en el evento. Entonces esto sería la suma de P sub 1 por 1 menos X beta, que saca este valor del error, más P sub 2 por menos X beta. Este es el valor que adopta el error. Y este error se adopta con probabilidad de X beta y este con probabilidad 1 menos X beta. Es decir, que P sub 1 va a ser X beta, P sub 2 va a ser 1 menos X beta. Pues lo podemos reemplazar ahí. Acá nos quedaría X beta por 1 menos X beta menos 1 menos X beta por X beta. Y estas dos cosas son iguales. Quiere decir que el error está centrado en 0. De nuevo, acá estaríamos asumiendo los 5 supuestos del teorema Gauss-Markov. Entonces, por eso el error va a estar centrado en 0, por media condicional 0. Ahora, para encontrar la varianza del error, y esto también de nuevo surge para todas las distribuciones discretas, va a ser la probabilidad de ocurrencia del evento por el valor del evento elevado al cuadrado. Usualmente acá la definición más general es lo que adopta la variable aleatoria menos su media, pero acá como encontramos que la media es 0, pues no le tenemos que restar nada. Entonces acá nos quedaría que la varianza del error va a ser P sub 1, que es este X beta, por el valor del error elevado al cuadrado, sería 1 menos X beta al cuadrado, más esta probabilidad 1 menos X beta por menos X beta al cuadrado. Entonces acá podemos arreglar esto y nos quedaría, pues si factorizamos 1 menos X beta, esto quedaría factor de este X beta por 1 menos X beta, solamente sacando uno de estos dos que están acá elevados al cuadrado, más menos X beta al cuadrado, que como está al cuadrado, pues es X beta. Y fíjense que acá tenemos X beta por 1 menos X beta por este X beta, que sería menos X beta al cuadrado, más X beta al cuadrado. Entonces, estos dos se pueden cancelar y nos quedaría 1 menos X beta por X beta. Es decir, que la varianza del error
va a depender de las X, de las características de los individuos. Por tanto, va a existir heterocedasticidad. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Tienen alguna inquietud? De pronto algo que se les ocurrió empíricamente que acá puede ocurrir. No sé, los escucho. Bien, les pregunto ahora, si existe heterocedasticidad, ¿qué alternativas tendríamos nosotros para resolverla? Pues pueden ser las mismas de errores robustos y mínimos cuadrados generalizados, o no se podría acá. Exactamente lo mismo. Esto es un Ok. modelo lineal, entonces podemos utilizar esas alternativas. Lo que usualmente se utiliza acá es mínimos cuadrados generalizados, porque ya sabemos la forma de la heterocedasticidad. Entonces, al nosotros tener esto, ya podemos construir la matriz omega. Eh, tenemos estas dos alternativas, pero dado que pues ya conocemos la forma de la heterocedasticidad, que esto siempre va a ocurrir en el modelo de probabilidad lineal, podemos construir omega como la raíz de x beta. Esto es raíz de todo, qué pena. Esto es raíz de todo el término. Esto es la raíz de x beta, que son los valores ajustados, por 1 menos x beta. Esto para cada individuo. Entonces va a ser acá 1 sobre la raíz de los valores ajustados para el individuo 1, luego para el individuo 2, y así sucesivamente hasta el individuo n. Y esto va a ser básicamente estandarizar el modelo para que ahora sea homocedástico. Utilizar aquí mínimos cuadrados generalizados. Bien, entonces una gran ventaja de este modelo de probabilidad lineal es que va a aplicar toda la teoría que ya hemos visto hasta el momento. Es decir, que la interpretación de los parámetros la vamos a poder realizar igual que siempre, solamente que vamos a agregar una frase al final que va a ser probabilidad de ocurrencia del evento. Pero los betas, los coeficientes betas, se interpretan exactamente de la misma manera. Lo otro que también hay saca una gran ventaja de utilizar este modelo de probabilidad lineal es que acá pueden existir las mismas problemáticas de omisión de variables relevantes, sesgo de simultaneidad, error de medición. Entonces, pues la ventaja es que también podemos utilizar variables instrumentales, tal cual como lo vimos nosotros, para tratar de resolver esas problemáticas. Vamos a ver que en las otras alternativas, en Logit y Probit, esto no va a ser tan sencillo de aplicar. Esa forma de resolver endogeneidad no va a ser tan sencillo. Entonces, acá si nosotros quisiéramos interpretar este coeficiente de mujer sobre la probabilidad de participación laboral, acá lo interpretaríamos algo así como las mujeres en promedio tienen una probabilidad de beta 1, si es positivo adicional, si es negativo menos, en términos de probabilidad de participación laboral relativo a los hombres. Y beta 2 sería algo así como si el ingreso familiar aumenta en una unidad, supongamos que está dado en millones de pesos, si el ingreso familiar aumenta en 1.000.000 de pesos, entonces la probabilidad de participación laboral cambia en beta 2. Entonces estos coeficientes ya se van a interpretar directamente como probabilidades. Eso va a ser una ventaja de este modelo de probabilidad lineal que es fácilmente interpretable. No sé si hasta acá tienen alguna inquietud. No, profe, ninguna por ahora. Bien. ¿Y los demás? ¿Cómo van? Bien, profe, todo bien. Perfecto. Eh,
Les voy a dejar estos ejercicios en clase 14 para que los intenten realizar. Pero antes quiero que corramos algunas estimaciones de este modelo de probabilidad lineal en Stata. Porfa, bueno, les voy a subir la base de datos. Porfa, vayan abriendo Stata. Ah, no, mentiras, no. Descarguen la base de datos que ya está ahí, que es Wage 1. Porfa, levanten la mano virtual cuando ya tengan cargada su base de datos. Solamente la vamos a dar clear, la ruta, y use, Wage 1. Bien, entonces vamos a intentar explicar la probabilidad de ocurrencia de que una persona esté casada o no esté casada. Entonces, esta va a ser la característica principal de esto. La variable dependiente va a ser una binaria. Entonces, si nosotros corriéramos casados únicamente contra una constante, el valor de la constante va a ser el promedio de la variable dependiente, igual que siempre. Es decir, acá va a existir 60% de probabilidad de que una persona esté casada. Es decir, dentro de la muestra, si calculamos algunas estadísticas descriptivas de esta variable, fíjense que el valor de la constante es exactamente igual al promedio observado de esta variable. Por favor, guarden esta regresión utilizando el comando outRectos en un archivo de Word. Si ustedes corren esto, en la ruta donde tienen toda la información, les debe crear un archivo tabla con esta salida. Acá tenía otra tabla. Denle replace. Si le dan replace, borra todo lo anterior. Acá les crea esta tabla. A todos les apareció la tabla en la ruta. Sí, profe, a mí sí. Bien, perfecto. Eso es útil pues para poder hacer algunas comparaciones. Ahora podemos tratar de determinar pues qué afecta esto, de que alguien decida casarse o no decida casarse. No solamente el promedio, entonces podemos correrlo contra wage, años de educación, años de experiencia, si la persona es mujer. Y guardémoslo acá en outRectos, pero acá sí quítenle el replace para que él añada esta nueva columna. Tienen que cerrar la tabla cuando vuelvan a correr outRec2 para que la pueda actualizar. A todos les corrió, les apareció algún error con el que les pueda ayudar. Un momento, profe. El mío se quedó como cargando la tabla. Ah, no, ya salió. Entonces
podemos revisar esta salida. Bueno, acá me la cargó a mí 2 veces, porque al final lo corrí 2 veces. Entonces acá este sería un incremento en el salario de una unidad. Acá el salario está dado salario por hora. Genera un incremento en la probabilidad de que alguien esté casado de 1,42%. Se multiplica por 100 para pasarlo a porcentaje, el coeficiente, porque pues al final probabilidad está entre 0 y 1, entonces esto sería 1,4%. Por cada año de educación adicional, la probabilidad de que alguien esté casado aumenta en aproximadamente 2%, estadísticamente significativo. Años de experiencia laboral, uno adicional, es 1,2% de probabilidad adicional de que alguien esté casado. Y este de female es si la persona es mujer. En promedio, tiene 10,3% menos de probabilidad de estar casado relativo a los hombres para esta muestra. Bien. Podemos añadir también otras variables de control. Female, también agreguemos esta de non-white. Y guárdenlo utilizando Outrec 2. Acá esto, voy a volver a correr todo. ¿Esto qué pasó? Outrec 2, using tabla. Bien, entonces acá me agrega esta variable adicional de si la persona no es de raza blanca. Fíjense que acá el coeficiente de wage no cambia en magnitud, sigue siendo significativo. El de educación cambia relativamente en magnitud, el de experiencia también sigue igual. El de female es muy similar, pero ahora la interpretación es un poco diferente, porque ahora es, las mujeres en promedio tienen 10,4% de probabilidad menos de estar casadas, relativo a los hombres que son blancos, relativo a la condición base, al grupo base. Y este coeficiente de acá, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Profe, qué pena, no entendí la anterior de Feynman. O sea, ¿relativo a los hombres blancos o a las mujeres blancas? A los hombres. Es decir, acá el grupo base es cuando todas las variables dummies adoptan valores de 0. Es decir, hombres Ah, ok, sí, perdón. blancos. Ok, más claro. Bien, bien, perfecto. Sí, Yesenia. Ay, no, profe, qué pena, tenía la mano levantada hace rato. No hay problema. Entonces, este de acá lo interpretarían algo así como los no blancos tienen 8,7% por ciento menos de probabilidad de estar casados relativo a los hombres blancos. Ese sería el grupo de comparación. Esto es exactamente igual al análisis que hacemos en mínimos cuadrados ordinarios. Entonces acá también deberíamos pensar, oiga, ¿podría existir alguna simultaneidad? ¿Podrían existir variables omitidas? ¿Podría existir error de medición en alguna de ellas? Si eso pasa, pues tendríamos sesgo en nuestras estimaciones.
Viendo estos ejercicios, les voy a ayudar con este primero para que puedan hacer acá, digamos que el B. Va a ser un ejercicio de clasificación de variables discretas a variables binarias. Entonces nos dice, usando el comando rbinomial 5,025 en Stata, esta distribución binomial es para ver el número de eventos que se necesita hasta alcanzar un éxito. Algo por el estilo. Sería algo así, imagínense como cuántas veces ustedes necesitan comprar el baloto para alcanzar un éxito. Algo por el estilo se puede modelar con esta distribución binomial. Esa clase de eventos tiene una distribución binomial. Entonces eso nos podría decir la probabilidad de que ocurra ese evento. Esto es en 5 intentos con una probabilidad de éxito de 0.25. Bien, esto nos va a generar algunos números discretos. En Stata genera una variable y y luego genera las siguientes variables. Entonces primero hagamos esto. Le voy a dar clear, voy a borrar todo lo anterior. Voy a fijar un número de observaciones, digamos que 10.000. Voy a generar una variable y que va a ser r binomial 5,025. Si miramos acá la base de datos, nos van a aparecer los números simulados con esta distribución binomial. Entonces, fíjense que estos son diferentes al R normal, porque ahí proviene de una distribución continua, esto es discreta. Entonces, acá nos aparecen unos, ceros, algunos 2, por allá algunos 3, por allá había un 5, etc. Van a ser números discretos. Si queremos observar cómo se comporta la distribución, la estimación del f de x de esta distribución binomial, solamente le damos un histograma y pues acá vamos a mirar la probabilidad de ocurrencia de estos eventos para cada uno de sus valores. Entonces el 0 tiene, bueno, esta densidad de probabilidad de ocurrencia. El 1 es el más probable que ocurra, es decir que con 5 intentos y probabilidad de éxito de 0.25, es muy probable que alcancemos el éxito solamente con un intento. 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces ahora el ejercicio nos dice, luego genere las siguientes variables. Va a ser una clasificación binaria. Y igual a 1, si y es igual a 1, y 0 de lo contrario. Entonces acá tenemos que utilizar algunos condicionales. Primero voy a generar x para utilizar todos los condicionales posibles. Primero lo voy a colocar como unos vacíos, unos missing values, y luego lo voy a decir, voy a reemplazar x igual a 1 si y es exactamente igual a 1. Tenemos que poner 2 iguales. Entonces, si hacemos esto, acá nos va a reemplazar 3.978 casos. Son números aleatorios, entonces no nos tiene que dar acá exactamente el mismo número. Y luego vamos a reemplazar x igual a 0 si y es diferente de 1. Entonces acá para todos los demás nos coloca ceros. Si hacemos el histograma de x, pues ya vamos a tener una variable binaria. Entonces de estas variables discretas podemos obtener alguna binaria.
Es mucho más probable 0, que esto era cuando solamente teníamos un intento, a todos los demás. Para ver todos estos operadores lógicos que tiene acá Stata, ustedes le pueden dar help logic operators. Y bueno, acá les aparece esto, OP logical, le dan ahí. Entonces nos dice, esto para cuando A es igual a B, diferente, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. También podemos utilizar múltiples condiciones, no solamente if, solamente una condición, sino varias. Entonces sería algo así como si, acá nos da un ejemplo, si A es diferente de 0 y B también es diferente de 0. Solamente cuando las dos sucedan, coloca el valor que nosotros le ordenemos. Y este para O. Si alguna de las dos ocurre, entonces lo pone. Bien. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí. ¿Cómo va? Profe, me se me olvidó en la parte donde dice gen generar x igual a puntico, ¿para qué era? Es para que genere puros missing values. Entonces, si lo corro hasta acá, acá me va a generar todo vacío. Yo lo hice así para poder utilizar varias condiciones, porque inicialmente lo más eficiente habría sido, bueno, primero coloquémosle unos y luego solamente cambiamos algunos unos a ceros. Entonces solamente habríamos necesitado una condición. Pero lo hice así para poder pues, utilizar varias y que ustedes pues utilicen y conozcan el mayor número de condiciones. Pero eficientemente podría haber sido algo así como generar x igual a 1 y luego vamos a reemplazar x igual a 0 si y es diferente de 1. Esto nos daría exactamente lo mismo que este código anterior, en menos líneas. Ah, ok, profe, gracias. Bien. Y sí, acá pues también el mensaje es que hay varias formas de aplicar el mismo código, pues de hacer los mismos resultados, de obtener los mismos resultados.